Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Sofía Zambrano y mi grupo está conformado por Iván Rivera. Hoy expondremos el sistema digestivo. ¿Qué es el sistema digestivo? El sistema digestivo es un aparato transformador que obtiene los nutrientes para que sean absorbidos por nuestro organismo. El sistema digestivo está formado por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. Además, por glándulas anexas como el hígado, la vesícula biliar, el páncreas y las glándulas salivales. Todas las sustancias poseen una estructura química compleja. Para poder aprovecharla al máximo, se necesita transformarla en algo que nos sirva. Y en eso consiste prácticamente el sistema digestivo y su función, que es la digestión. Bueno, hablaremos sobre el desarrollo del aparato digestivo. En otras palabras, el origen embriológico. Esto se empieza a desarrollar después de los 14 días de gestación, cuando el disco embrionario tiene una forma de cuando el embrión, perdón, tiene forma de disco embrionario y este va a estar formado por la cavidad amniótica, el amnios, la placa neural del disco embrionario, el saco vitelino y el alantoides. Por consecuencia del plegamiento cefalocaudal y lateral del embrión, una porción del saco vitelino se incorpora a este y constituye el intestino primitivo, como se observa en la imagen bordeada por amarillo. Antes de empezar a mirar las divisiones del tubo digestivo, es importante recalcar que el tubo digestivo se encuentra suspendido de la pared corporal por medio de mesenterios. Estos son capas dobles de peritoneo que rodean o envuelven un órgano y si este se conecta con la pared del cuerpo, se dice que estos órganos son intraperitoneales, mientras que los que se encuentran descansando en la pared corporal posterior están recubiertos por peritoneo y su superficie anterior se considera retroperitoneales. Allí pueden observar dos ejemplos de esto. Alrededor de la quinta semana se forma el mesenterio dorsal y el ventral. El mesenterio dorsal, que se encuentra a la izquierda de la diapositiva, es el más desarrollado y se extiende desde el extremo interior del estómago hasta la región cloacal del intestino. En la región del estómago recibe el nombre de mesogastrio dorsal. En la región del duodeno se lo denomina mesoduodeno dorsal. En la región del colon, mesocolon dorsal. Y en las asas yeyunales e ileales, mesenterio propiamente dicho. Por otro lado, el mesenterio ventral, que se encuentra a la derecha de la positiva, deriva del septum transversum y existe solamente en la región de la parte terminal del esófago, el estómago y la porción superior del duodeno. Cuando el hígado crece dentro del mesenquima del septum transverso, el mesenterio ventral se divide en aumento o epiplón menor y ligamento falciforme. Bueno, ahora sí, hablando sobre la división del tubo digestivo, como se muestra en la imagen de la derecha, se divide en el intestino faríngeo anterior, medio y posterior. El intestino medio va a dar origen al esófago, el estómago, al duodeno, la vesícula biliar y el páncreas. Empezaremos con el esófago. Cuando el embrión tiene 4 semanas, aparece el divertículo respiratorio, el cual se separa poco a poco de la porción dorsal del intestino anterior por medio del tabique traqueosofágico, de tal manera que el intestino anterior queda dividido en la porción ventral como primordio respiratorio y la porción dorsal como esófago. Con respecto al estómago, en la cuarta semana va a aparecer una dilatación fusiforme. El intestino anterior, que durante la siguiente semana se va a modificar apreciablemente en cuanto a su aspecto y posición. Los cambios de posición del estómago se explican suponiendo que efectúa una rotación de dos ejes, una rotación longitudinal donde el estómago rota 90 grados en sentido horario. En esta rotación, la pared posterior del estómago crece con más rapidez que la anterior, de modo que el lado izquierdo se orienta hacia adelante y el derecho hacia atrás, lo cual resulta de la formación de la curvatura mayor y menor, y la otra en rotación anteroposterior, en donde la porción caudal se desplaza hacia la derecha y arriba, y la porción cefálica se mueve hacia la izquierda y hacia abajo. En el mesogastrio ventral, la rotación del eje longitudinal lo posicionan hacia la derecha y al mesogastrio dorsal lo tiran hacia la izquierda formando la bolsa omental que se efectúa en la rotación anteroposterior del estómago, que hace que el mesogastrio dorsal sobresalga hacia abajo, en donde continuará creciendo formando un saco de doble capa. Este saco va a tener una forma de, por decirlo así, de delantal y se extiende por encima del colon transverso y las asas del intestino delgado reciben el nombre de aumento mayor.
Más adelante sus capas se van a fusionar y van a formar una hoja única que cuelga de la curvatura mayor del estómago. Al duodeno lo forman la parte terminal del intestino anterior y la parte cefálica del intestino medio. Cuando el estómago rota, el duodeno adquiere la forma de una asa. Este va a rotar hacia la derecha. Bueno, esta rotación junto con el crecimiento rápido de la cabeza del páncreas va a desplazar este duodeno desde la posición inicial en la línea media hacia el lado derecho de la cavidad abdominal. Bueno, para la formación del hígado y la vesícula biliar, a la mitad de la tercera semana aparece una prominencia del epitelio endotérmicos en el extremo distal del intestino anterior, denominada yema hepática. Esta yema va a estar formada por las células en rápida proliferación que ahora penetrarán en el septum transversum mientras estas células siguen introduciéndose, la comunicación entre la yema hepática y el intestino anterior se estrechan formando el conducto colédoco. Este produce una pequeña evaginación, mientras que dará origen a la vesícula biliar y el conducto cístico, como se observa en la imagen en pantalla. El páncreas va a formar, está formado, perdón, por dos yemas, una dorsal y otra ventral. Está originada por un revestimiento octodérmico del duodeno. La yema pancreática dorsal se encuentra en el mesenterio dorsal y la pancreática ventral se encuentra en el conducto conéduco cuando un duodeno rota hacia la derecha y adopta pues la forma de la yema pancreática ventral, se desplaza hacia la parte dorsal de manera parecida a como la hace la entrada del conducto colédoco. Finalmente, la yema ventral pasa a situarse justo abajo y por detrás de la yema dorsal. El intestino medio es un embrión de 5 semanas que se le observa suspendido de la pared abdominal por un mesenterio corto que se comunica con el saco pitelino, y a este se le denomina conducto onfalomesentérico. En el adulto distal, a la desembocadura del conducto colédoco, en el duodeno, y finaliza en la unión de los 2 tercios proximales del colon transverso. Con el tercio distal, el desarrollo del intestino medio se caracteriza por la rápida elongación de su intestino y su mesenterio, lo que termina formando el asa intestinal primitiva. El asa va a tener dos ramas, una rama cefálica y una rama caudal. El rápido crecimiento y la expansión del hígado en la sexta semana hacen que la cavidad abdominal se vuelva de forma transitoria demasiado pequeña para contener todas estas asas intestinales, produciendo así que éstas entren en la cavidad extraembrionaria a través del cordón umbilical. Este se conoce como hernia umbilical fisiológica, coincidiendo con el crecimiento en longitud en la asa intestinal primitiva, va a experimentar una rotación sobre un eje formado por la arteria mesentérica superior. Durante la 10ª semana, las asas intestinales herniadas comienzan a volver a la cavidad abdominal. La posición proximal del yeyuno es la primera parte que vuelve y se sitúa del lado izquierdo, y las asas que vuelven más tarde se sitúan normalmente más y más a la derecha. La última parte del intestino que regresa a la cavidad abdominal, sí es cierto que esta asa intestinal primitiva es la yema cecal, que es una pequeña dilatación cónica de la rama caudal de las intestinal primaria. Por último, vamos a hablar sobre el intestino posterior, el cual va a dar origen al tercio distal del colon transverso, al colon descendente, al colon sigmoide y al recto y a la parte superior del conducto anal. La porción terminal del intestino posterior entra en la región posterior de la cloaca y va a ser el conducto anorrectal primitivo, mientras que el alantoides entra en la región anterior formando el seno urogenital primitivo. La cloaca misma es una cavidad revestida de endodermo, cuyo borde ventral está recubierto por el ectodermo superficial. Este límite forma la membrana cloacal, el tabique posterior. A medida que el embrión crece, el plegamiento cabal continúa, y la punta del tabique urorectal se va a situar cerca de la membrana cloacal.
Y pues al final de la séptima semana, la membrana cloacal se rompe y crea una abertura anal para el intestino posterior y una abertura ventral para el seno urogenital. Entre estos dos orificios, la punta del tabique urorectal forma el cuerpo perineo.